Buenas noches, hoy hablaremos claramente con el candidato liberal a la alcaldía de Bogotá, David Luna, quien ha hecho la tarea desde la base, empezó en las juntas de acción comunal, luego fue edil, después concejal, representante a la Cámara por Bogotá y ahora aspira a la alcaldía. Doctor Luna, buenas noches, hablemos claramente. Clara Elvira, buenas noches para ti y por supuesto para toda la audiencia de Claramente. Mire, usted ha hecho la tarea, lo acabo de decir, publicó este libro, Estado de Cuentas y 9 propuestas para el buen gobierno en Bogotá, tiene propuestas interesantes, pero no pasa nada en las encuestas, usted no despegó. ¿Realmente se va a dejar contar, doctor Luna? ¿Usted va a llegar hasta el 30 de octubre? ¿No le da miedo que le vaya muy mal? Pero por supuesto que sí, Clara Elvira, entre otras porque con propuestas vamos a derrotar las encuestas. Bogotá tiene que tener la posibilidad de no seguir votando en contra de alguien, tiene que tener la oportunidad de votar a favor de alguien, y la propuesta de David Luna y del Partido Liberal es la más sólida, pero además porque David Luna es la persona que ha recorrido esta ciudad, conoce los problemas de Bogotá y va a plantear las soluciones. Entonces, adelante. Sí, el Partido Liberal está con usted, por supuesto usted es el candidato del Partido Liberal, pero ya hemos visto liberales con Petro, ya una vez los liberales dejaron votado en el camino al candidato Jaime Castro y se fueron con Lucho Garzón en su momento. ¿No le da miedo que lo dejen tirado los liberales en Bogotá? El Partido Liberal hace 20 años no tiene un candidato propio a la alcaldía de Bogotá y es por esa razón que perdió toda su fuerza. Disminuyó el número de concejales, el número de ediles y la base liberal, pero también la gente de pensamiento y filosofía liberal comenzó a votar por otros partidos. David Luna no solamente está bien preparado, conoce la ciudad, sino es una persona que asumió un compromiso con el partido y vamos a ir hasta el final para recuperar el liberalismo en Bogotá, pero para recuperar la ciudad, que es lo que todos queremos en estos momentos. ¿Por qué no funcionó la alianza con Gina Parodi y con Carlos Fernando Galán? Bueno, habrá que preguntarle a ellos. Yo públicamente, en Noticias RCN, cuando ustedes publicaron su primera encuesta, los invité a que construyéramos un acuerdo generacional. Pensaba y sigo pensando que era una oportunidad maravillosa para que los bogotanos vieran que los jóvenes podíamos ponernos de acuerdo, que podíamos declinar aspiraciones personales en favor de la ciudad, pero lamentablemente no hubo chance. Entonces nosotros seguimos adelante. Pero en algún momento se habló de que, bueno, que Gina Parodi y Carlos Fernando Galán no se llevaban bien y no iba a haber una alianza con ellos, pero que de pronto usted la podía hacer con Gina Parodi. ¿Qué faltó ahí en ese intento de acuerdo con ella? Mi relación con ambos es magnífica, entre otras. Ellos siempre tienen a reconocer que las propuestas que hemos venido realizando son posibles y son prudentes. Lastimosamente esa alianza de 3 era importante cuando éramos 3, ya cuando no lo somos, pues era imposible llevarla a feliz término. ¿Sería que a usted le dio miedo que le ganara Gina Parodi? No, pues si no me da miedo que me ganen cualquiera de los que están en este momento en la contienda, acá estamos en política para competir, para ganar y sobre todo para entender que la política es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y hablemos de otra alianza, porque en estos días empezaron a decir, no, realmente David Luna empezó a buscar a Peñalosa y David Luna se iría con Enrique Peñalosa. ¿Eso es viable? ¿Eso es posible? ¿Es verdad? ¿Usted ha estado en conversaciones con Enrique Peñalosa, doctor? No, después de haber planteado el acuerdo generacional, manifesté que voy hasta el 30 de octubre, no solo porque quiero, porque me considero el mejor candidato, sino porque tengo la mejor propuesta para la ciudad, y por esa razón no hay alianza con ningún otro candidato. Esta mañana dijo el doctor Peñalosa que a él le parecería chévere ponerlo a usted de secretario de Gobierno y Seguridad. ¿Le parece interesante esta propuesta del candidato Peñalosa? Al doctor Peñalosa agradecerle, pero yo voy a ser alcalde, no secretario de su despacho definitivamente. ¿Y si gana Enrique Peñalosa, aceptaría un cargo en la alcaldía de Enrique Peñalosa? No, seguiré recorriendo la ciudad por 4 años más para demostrarle a Bogotá que los problemas que tiene Villacindy o que tiene Lisboa o que tiene Bilbao en Suba son distintos a los que tiene Las Margaritas o la Independencia en Bosa o a los que tiene, por ejemplo, Amapolas en San Cristóbal. Conocer la ciudad, recorrerla, no salir en un programa o en su defecto en un espacio diciendo yo soy el que más sé. No, acá el que más sabe de Bogotá soy yo. En el gran debate de nuestra alianza con Semana, RCN y la FM, pues el candidato Gustavo Petro le preguntó a usted en qué se parece y en qué se diferencia a Enrique Peñalosa. Me dio la impresión de que él quería decir que usted y Peñalosa son lo mismo. Y usted dijo una cosa que me llamó mucho la atención y es, podemos tener programas parecidos, pero yo no soy tan restrictivo como Peñalosa. ¿Cómo es esa teoría de que usted no restringiría las libertades y Peñalosa sí?
Primero, Clara Elvira, como dice Jaime Castro, Petro es un populista ilustrado. Como él no tiene propuestas sostenibles, lo que busca es tratar de distraer la atención. Y en el debate pretendió eso. No lo logró porque Peñalosa y yo tenemos diferencias, claro que sí. Yo creo que la movilidad en Bogotá se resuelve es construyendo, no restringiendo. Propuestas de atacar el vehículo particular o en su defecto a los motociclistas no van a resolver los problemas. Esta ciudad tiene que pensar en una red de autopistas que logre conectar de norte a sur y de oriente a occidente. Entre otras, Petro curiosamente está en contra de la avenida longitudinal de Occidente, vía que al parecer no conoce su tratado y mucho menos su diseño. Esa es una vía fundamental para que Bogotá pueda desembotellarse. Ya ahora hablamos de lo del pico y placa en las restricciones, pero me quedo en Gustavo Petro. ¿Usted cree que si Gustavo Petro gana la alcaldía de Bogotá, va a ser populismo en la alcaldía? Pero es que ya lo está haciendo en la campaña. Dijo hace unas semanas que iba a regalar el agua, después que iba a tumbar 10.000 hectáreas para construir 400.000 viviendas, dijo adicionalmente que el servicio público de transporte debería ser gratis. Eso es facilísimo decirlo, pero vaya y hágalo, es prácticamente imposible. Yo prefiero perder una elección antes que comprometerme con algo que no soy capaz de cumplir. Y lamentablemente el polo, en cabeza de Gustavo Petro, se ha caracterizado por decir y nunca cumplir. Ajá. Hay quienes analizan lo que está pasando en la campaña para la alcaldía de Bogotá y dicen, mire, entre todos, entre Carlos Fernando Galán, Gina Parodi, David Luna y Peñalosa, se están disputando un nicho de votos y le están dejando todo el camino a Gustavo Petro. ¿Usted se siente de alguna manera responsable que Petro vaya tan alto en las encuestas y que los otros se repartan el resto de la votación? Faltaría menos, Clara Elvira, que ahora me cualifiquen a mí como responsable de los malos candidatos. Los malos candidatos son malos candidatos y por eso no ganan las elecciones. Nosotros estamos en un proceso afrontando la quinta elección, siempre he ganado, he tenido las votaciones más altas de la historia en Bogotá, 110.000 votos para llegar al Congreso de la República. Ahora estoy enfrentando uno de los retos más complicados, que es una elección para la alcaldía de Bogotá, donde el polo democrático entrega a la ciudad prácticamente desbarajustada. Y un candidato que ayudó a elegir a Samuel Moreno, cuya fórmula vicepresidencial fue la secretaria de gobierno de Samuel Moreno, ahora resulta ser la salvación de Bogotá. No, hablemosle claro a esta ciudad, Gustavo Petro es corresponsable de la debacle que vive Bogotá. Los bogotanos tendrán la posibilidad de elegir, si quieren elegir el continuismo en cabeza de Gustavo Petro o si quieren elegir un cambio en cabeza de David Luna. Hablemos entonces del tema del pico y placa, vuelvo con el tema de las restricciones. Mire, la gente ya llegó a la conclusión en Bogotá de que es que sin pico y placa nos colapsa la ciudad. En enero, cuando nos hicieron pico y placa en una semana, y no obstante eso, incluido que había gente en vacaciones, hubo un caos inmenso. ¿Cómo van a levantar el pico y placa en Bogotá? ¿Cuál es su propuesta para reducir ese pico y placa? Clara Elvira, este año entran 150.000 carros a Bogotá. Si en promedio ellos tienen 4 o 5 metros y los pone usted en línea recta, son 600 kilómetros de carros. ¿Sabe cuántos kilómetros ha entregado 8 años de polo democrático en Bogotá? No más de 60. Bogotá, si no entiende que tiene que construir infraestructura, puede haber un pico y placa de todos los días y un día sin carros sábados y domingos y no resolvemos el problema. El problema es conectando esta ciudad, terminando sus pasivos de obra, entendiendo que entre el oriente y el occidente no hay vías, adicionalmente de la 26, que está en pésimo estado en este momento, que conecte la ciudad. Por eso usted tiene que hacer la José Celestino Mutis, la Luis Carlos Galán, construir la Morisco en Engativá, hacer la Salitre, sacar la gente que está en Bosa por la Dagoberto Mejía, lograr terminar la 1 de mayo hacia el occidente. En fin, eso se puede hacer de acuerdo al programa de la Corporación Andina de Fomento, y se lo digo clarísimamente, vías a través de la figura de la concesión. Otra herramienta es populismo. Ajá, vías a través de la concesión con peajes, es decir. Sí, señora. Es decir, los que no quieran trancón, ¿que paguen? Los que no quieran trancón les toca pagar 280 pesos por kilómetro recorrido. Un bogotano transporta más o menos 10 kilómetros diarios. Estaría pagando 2.800 pesos, mucho menos de la mitad de un galón de gasolina, que sería lo que se ahorraría. Ajá, pero respóndame lo del pico y placa, porque yo le pregunto cómo va a ser y me dice, no, vamos a hacer vías en concesión, y de aquí a que haya vías en concesión, tenemos que mantener el pico y placa. Claro, entonces le respondo,
El primer día de gobierno, volver a lo que originalmente es el pico y placa. ¿Para qué? Para que se distribuyan los viajes. Si usted tiene una restricción por la mañana y una por la tarde, logra con claridad que una gente o madrugue más o trasnoche más. Y en las horas de la mitad, pues va a haber un tráfico bastante estable. El pico y placa de todo el día, que fue una presión que se le generó al exalcalde Moreno y que creo yo actuó de manera incorrecta, lo que generó no fue nada distinto que la gente comprara más vehículos porque encontraba en él la solución a una restricción. Entonces, pico y placa durante los 2 primeros años de mi gobierno, por las mañanas y por las tardes. Después de entregadas las obras de infraestructura, no habrá pico y placa. Ajá, entendí la sutileza de exalcalde Moreno. ¿Cómo así que exalcalde? Si todavía es alcalde, está suspendido, pero todavía es. No, respetuoso profundamente de los fallos, pero hay como una alcaldesa encargada, entonces a ella es la que le decimos alcaldesa encargada. Bueno, pero doctor Luna, usted dice, a los 2 años ya van a entregar las obras. Mire, los contratistas nos han demostrado en Bogotá que no cumplen. ¿Usted cómo va a hacer para que le cumplan en 2 años, le entreguen todas esas avenidas que me está mencionando, cuyos nombres yo no conocía? Los contratistas, los ingenieros y los arquitectos decentes en este país cumplen. Los que no cumplen son los que utilizaron los contratos para poder recuperar las inversiones que hicieron en las campañas políticas. La corrupción en este país no se da en el gobierno, arranca en las campañas políticas, cuando negociantes de los contratos o de las políticas llegan a las campañas, dicen yo le doy 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos, pero cuando usted se ha elegido, me tiene que reembolsar esos recursos. Por eso nosotros solamente con créditos bancarios y con reposición de votos financiamos la campaña. Ajá, ¿y usted tiene la certeza de que le van a cumplir? Pues por supuesto, los contratistas hacen las cosas bien cuando no les exigen y cuando ellos no dan, por supuesto, parte del anticipo de tajada o de coima, y cumplen cuando no les exigen o cuando ellos no dan, por ejemplo, que no se cumplan con los diseños mínimos para poder sacar de ahí también tajadas o coimas. Entonces, ahí hay un círculo vicioso que hay que entrar a fracturar inmediatamente. Usted habla de otra concesión que es la del metro. Parece que la ciudad está montada en la idea de que necesitamos un metro. Perfecto, ¿cómo va a ser lo de la concesión? Un metro es muy costoso, el candidato Enrique Peñalosa, por ejemplo, dice que no nos engañemos, que va a tocar subsidiar el metro, ¿y cómo va a ser concesión subsidiada? Esta mañana Peñalosa y Mocus dijeron que no al metro, David Luna dice sí al metro, y adicionalmente a 2 tipos de metro, uno que he denominado Metrovida, que va a correr por la carrera séptima, que es un metro de no más de 5.000 pasajeros hora sentido, que incluso se le puede otorgar gratuitamente a las personas en situación de discapacidad y a los jóvenes, y uno, el pesado, el grande, que yo creo que debe correr, eso lo tendrán que soportar los técnicos por la Caracas y por la autopista, que es el corredor que más población está moviendo en estos momentos. ¿Por qué digo por concesión? Porque es indispensable que tanto las demoras como efectivamente los sobrecostos los pague el privado. Sin embargo, me gustó la reciente apuesta que hizo el presidente Santos, pensar en un proyecto de gobierno a gobierno, con los japoneses, con los chinos o con otro gobierno donde haya la posibilidad de cofinanciación. ¿Y cómo es lo del metro de la séptima? ¿Eso iría subterráneo, elevado, en un riel por encima? ¿Cómo es lo del Metro Vida? Pues la carrera séptima tiene que ser la joya de la corona, entre otras razones porque es la vía en esencia que tenemos que proteger desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista adicionalmente ciudadano. Nosotros hemos dicho, por ahí puede correr un metro muy ligero, que no tenga necesidad de inversión ni subterránea ni aérea a nivel, que tenga la posibilidad de tener unos intercambiadores, evidentemente, donde hay cruces para los carros, no para el metro, y podría disminuir usted el tiempo de viaje fácilmente en 40 o en 50 minutos. Yo el otro día, en mis 36 horas de trabajo sin parar, sin dormir, tomé una buseta en la 170 y me demoré 1 hora y 21 en llegar a la 19. Eso no puede seguir sucediendo en Bogotá, y la mejor forma para eso es intervenir la séptima de esa manera. Ajá. Hablemos de otra de las restricciones que están operando, y es la de la venta de licor en las tiendas a partir de las 11 de la noche. Usted dice, en mi gobierno eso no va a ocurrir. Las cifras demuestran que se han reducido los homicidios por cuenta de esa restricción, y además esa restricción existe en buena parte del mundo, que haya una hora en la que la gente ya no pueda tomar trago en la calle. ¿Por qué no le gusta esa restricción, doctor Luna?
Clara Elvira, no me gusta porque los enemigos, los delincuentes no son los tenderos, los enemigos y los delincuentes son los criminales que están en la calle, sobre todo las banditas organizadas que operan en algunas localidades. Y compran trago para salir a delinquir también, ¿no? Pero no solamente compran trago, sino lo venden además adulterado en sus propios negocios de organizaciones, que es un tema que ha pasado desapercibido. Segundo, yo no estoy de acuerdo con que las cifras hayan mejorado, y le voy a contar por qué. Porque esta administración desmontó el sistema de información de violencia y criminología, que era la única fuente confiable que teníamos para saber cómo está la situación en materia de seguridad. Hoy en día, las cifras de medicina legal dicen exactamente lo mismo a lo que decían hace unos meses antes de esa restricción. Y dos, lo más importante, que las personas con o sin restricción no pueden tomar en el espacio público. Es ahí donde está el verdadero problema. La persona que va, compra, sale al andén, al parque o a otro espacio, toma más de la cuenta y comete los ilícitos que comete. Si usted tiene controladas a las personas, o en su casa, o en el establecimiento público, o en su defecto en otro lugar, no le va a suceder eso. Ajá. El tema de la seguridad pasa por ahí, pasa por impedir que la gente haga cosas en la calle, que la gente tome trago, pero pasa por otras cosas. ¿Cuáles son esos planes que usted tiene para garantizar la seguridad en Bogotá? Pasar de una seguridad torpe a una seguridad inteligente. Bogotá, con una inversión de no más de 100.000 millones de pesos, tiene que montar un centro de comando y control. Usted sabía que todos nuestros policías tienen GPS hoy en día, pero no sabemos dónde están. Por eso en una pantalla el delito y los policías tienen que estar georreferenciados. ¿Para qué? Para mover la guardia a donde esté la mayor concentración criminal. Segundo, tenemos que aumentar el pie de fuerza, podemos hacerlo ayudando a la nación con unos recursos, tenemos que lograr instalar mayor número de cámaras y utilizarlas del sector privado, pero fundamentalmente, lo más importante, así a algunos columnistas de opinión no le guste, es indispensable que el delito menor se sancione. Hoy en día un delincuente que roba una cartera, un celular, una cadena, un arete, es capturado y en menos de 6 horas es puesto en libertad. A la hora 7 está cometiendo el mismo delito. La gente no roba en Bogotá por necesidad o no roba por hambre, roba porque tiene una organización delincuencial que le permite hacer de esa actividad un negocio más rentable que una profesión. Entonces usted lo que dice es mano dura todos a la cárcel. Lo que digo es, necesitamos convocar nuestra fuerza parlamentaria para lograr nada más y nada menos que promover una reforma en el Congreso que vaya de la mano de la Ley de Seguridad Nacional que acaba de salir. ¿Para qué? Para poner en práctica los 3 golpes. Delito con mano armada, delito que va a ser sancionado en una primera oportunidad con una pena normal. Pero si reincide en la conducta, ya la pena será mucho más fuerte. Y si por tercera vez comete el mismo delito, ya la pena será de un delito grave. Eso va a evitar que la reincidencia siga siendo el alma de, lamentablemente, la delincuencia en Bogotá. En todos los programas de los candidatos uno ve ideas geniales, unas más que otras, pero todo eso se estrella con una pared y es encontrarle recursos a eso. Usted dice cámaras, más policías, más inteligencia y dice además más cárceles para recluir a todos estos bandidos que hacen delitos como robar celulares. ¿De dónde sacar la plata para cumplir con ese plan? ¿Sabe por qué publicamos el libro con el apoyo de la Universidad del Cesar? Para eso, para que el día que yo esté gobernando, el ciudadano o Clara Elvira Ospina o RCN me pueda decir, usted en el libro dijo esto, se comprometió con esto y dijo que la inversión era de tanto. Esa va a ser la demostración de que esta es una campaña responsable, de que yo no estoy acá simplemente diciendo cosas por decirlas, sino que tengo un programa estructurado, acompañado de los ciudadanos en la calle y de los mejores técnicos en el aula. ¿Para qué? Para poder armarlo y de esa manera responderle a Bogotá. Vuelvo y le repito, Bogotá tiene que votar a favor de alguien y Bogotá tiene que votar por programas, no por el más simpático, no por el más alto, por el más bajito. Bogotá tiene que lograr comprender que se la juega el próximo 30 de octubre, no el ciudadano, no sus hijos, no sus nietos, la ciudad en general, y esa decisión debe estar soportada con propuestas, no con encuestas. Hay otro programa suyo que la verdad sea dicha fue el primero que lo planteó y es el tema de la jornada única en los colegios, y yo le quiero preguntar si usted ha calculado cuántos votos de maestros está perdiendo por eso, porque en las jornadas dobles en los colegios hay 2 rectores, 2 prefectos de disciplina, 2 porteros, 2 secretarias generales. Hay, digamos, mucha más gente que si hay una jornada única, pues se va a quedar la mitad de la gente sin trabajo, ¿o cómo lo va
a subsanar ustedes? En primer lugar, no sigamos creyendo, y sobre todo que no sigan creyendo los maestros, que FECODE es propiedad del Polo Democrático. FECODE es un gremio importante que merece respeto, porque yo siento que el profesor debe ser la persona más importante de una sociedad. No solamente debe estar bien remunerada, sino debe tener la posibilidad de formarse nacional e internacionalmente. Segundo, yo sí le apuesto a que los niños de la educación pública, que son 1 millón, puedan ir al colegio durante 8 horas y no durante 5, como sucede hoy. Primero, porque van a aprender más, pero segundo, porque van a tener cómo utilizar su tiempo libre. Bogotá tendría que hacer un esfuerzo en la construcción de 300 centros educativos. Yo no los puedo hacer en 4 años. Ese es un proyecto que necesita mínimo de 3 gobiernos, pero también de ayuda del sector privado para construir la infraestructura, porque los maestros van a seguir siendo públicos y pagados con recursos de la Secretaría de Educación, que hoy los tiene apropiados. Pero entonces no le entendí bien. Usted lo que me dice es que eso va a ser escalonado y que para que tengamos una jornada única tienen que pasar 12 años. Sí, pero tenemos que arrancar prontamente. En mi gobierno podemos poner en práctica que 100 planteles educativos tengan jornada única. En los gobiernos que le seguirán al mío tendrá que haber ese compromiso para continuarlo. Mire, esa decisión es tan importante como la que en su momento los colombianos quisieron que Álvaro Uribe tomara en materia de seguridad. Todos los colombianos estábamos de acuerdo con que queríamos en todos los municipios, en 2038, una estación de policía. Todos los bogotanos debemos estar de acuerdo en que queremos que los niños que vayan a la educación pública estudien durante 8 horas. Ese es el equilibrio, mejor dicho, ese es el más importante de los saltos sociales que pueda haber en Colombia. Muy bien, pues ya seguimos hablando con el candidato a la alcaldía de Bogotá, David Luna, después de esta breve pausa. Ya regresamos.